Un ranchero solitario encontró a una joven apache colgando de un árbol con un letrero: "El hombre blanco no perdona". Bajo el sol implacable de Nuevo México, Calder Wyatt cabalgaba con un ritmo lento y constante, el polvo alzándose con cada paso de su yegua cansada. Había estado siguiendo a una res perdida durante mediodía, las huellas hundidas en la tierra agrietada. El silencio aquí era sagrado, roto solo por el leve crujido del cuero, el gemido del viento y el ocasional grito de un halcón lejano. A Calder le gustaba así. Solo, tranquilo, predecible. Pero entonces lo oyó, tan débil que podría haber sido el viento. Un sonido como una respiración que había olvidado cómo respirar. Se detuvo en la silla, inclinando la cabeza, el corazón ralentizándose. Volvió a oírlo, un gemido débil y agudo como un hilo a punto de romperse. Desmontó rápido, atando las riendas a una rama muerta. Con el rifle colgado a la espalda, avanzó entre los enebros raquíticos y las rocas hasta llegar a un claro rodeado de viejos álamos. Y allí, bajo el árbol más antiguo, la vio. Estaba colgando por las muñecas, los brazos estirados por encima, el cuerpo flácido como una muñeca rota. Sus pies apenas tocaban la tierra. Su piel estaba morena por el sol y cubierta de polvo, su largo cabello negro enmarañado con sudor y sangre. Su pecho subía en respiraciones superficiales e irregulares, pero estaba viva. Los ojos de Calder se fijaron en el tosco letrero de madera clavado en el árbol sobre su cabeza. Las palabras estaban escritas en pintura roja gruesa, furiosas y dentadas: "Hombre blanco, no perdones". Retrocedió involuntariamente, la bilis subiendo por su garganta. El aire se espesó. Una advertencia, un mensaje, una maldición. Miró alrededor escaneando las crestas, las rocas. Ningún movimiento, ningún sonido, solo el viento rozando las hojas muertas como susurros. Su mano fue al cuchillo en su cinturón. "Cristo", murmuró. "¿Qué demonios te hicieron?". La joven se movió apenas. Su cabeza cayó hacia adelante y vio las marcas crudas de quemadura donde la cuerda mordía sus muñecas. Tragó saliva con dificultad. "¿Me oyes, muchacha?", preguntó con voz ronca. Ninguna respuesta. "No estoy aquí para hacerte daño", dijo más suave, casi para sí mismo, mientras sus botas crujían avanzando más cerca. Ahora podía ver su rostro, joven, tal vez 18 años, con una frente alta y una mandíbula fuerte, las mejillas hundidas por la sed. Había sangre seca en su labio. Alzó la mano, tocó la cuerda. Era fibra de mezquite torcida, áspera y vieja. Quien la ató había querido que sufriera, no solo que colgara. Sacó su cuchillo. Sus dedos temblaron. Ese letrero le gritaba. Oía ecos de cosas que nunca dijo, nunca hizo. Y sin embargo lo hacía sentir culpable. Lo hacía dudar. Pero ella gimió de nuevo, y ese sonido lo deshizo. "Odio a todos ellos", susurró, deslizando la hoja en la cuerda. "Yo no soy eso". Con un corte firme, la cuerda cedió. Ella cayó hacia adelante, y él atrapó justo a tiempo. Su cuerpo estaba cálido, ardiente incluso, y ligero en sus brazos, como si no le quedaran huesos. Sus ojos se abrieron parpadeando, oscuros, asustados, desenfocados. Calder la bajó al suelo con cuidado, una rodilla en el polvo. Vertió agua de su cantimplora en un paño y humedeció sus labios agrietados. "Tranquila ahora", dijo. "Estás a salvo al menos por el momento". Parpadeó una vez, luego otra, aún sin palabras, pero su mano se aferró débilmente a su manga. Miró el letrero una última vez, luego a ella. Después se quitó la chaqueta y se la puso sobre los hombros. "¿Tienes nombre?", preguntó suavemente. "Nada". "Supongo que te buscaremos uno", murmuró. Se puso de pie, levantándola con esfuerzo, acunándola como algo no del todo roto. "Pero por ahora, estás conmigo". Y con eso, Calder Wyatt volvió a adentrarse en el desierto, cargando a una joven marcada para la muerte, y un secreto lo bastante pesado como para colgar a un hombre. El sol se ponía bajo cuando Calder llegó a su rancho, solo un modesto puesto aferrado a los bordes de un desierto demasiado terco para olvidar la violencia. Un solo molino de viento crujía en el borde de la cerca, y el viejo granero se hundía como si llorara algo. La casa era una sola habitación con un desván, el techo remendado con chapa vieja, pero se mantenía sólida y honesta como el hombre que la construyó. Calder bajó a la joven de la silla y la llevó adentro. Tenía fiebre, la cabeza presionada contra su pecho, respiraciones susurrantes como hojas secas deslizándose por un piso de piedra. La acostó en la camilla y desenvolvió la chaqueta, cuidadoso para no asustarla. Sus ojos se abrieron parpadeando un momento,
oscuros, amplios y distantes. Pero lo observaban. La linterna parpadeaba contra las paredes mientras vertía agua en una palangana de metal y la ponía cerca de sus pies. Tomó un paño limpio de un estante y se arrodilló. Sus piernas estaban magulladas, raspadas, un tobillo hinchado, quemaduras de cuerda marcaban sus muñecas como hierros. No voy a hacerte daño, dijo, más para romper el silencio que esperando respuesta. Solo limpiando un poco. Mojó el paño en el agua tibia y lo escurrió. Luego, lenta y reverentemente, tomó su pie derecho y lo puso en la palangana. Ella se estremeció apenas. Se detuvo, esperó. Cuando no se apartó, empezó a lavar el polvo y la sangre de su piel, sus movimientos gentiles, precisos, como si tocara algo sagrado. El agua se volvió roja y marrón. Trabajó en silencio, cuidadoso de no mirarla a los ojos demasiado tiempo, aunque sentía su mirada sobre él, como una hoja medio desenvainada, insegura de golpear o caer. Sus labios se abrieron una vez, como para hablar, pero no salió sonido. Supongo que no hablas mucho, murmuró, no con crueldad. Está bien. El silencio es mejor que la mayoría de las cosas la mayoría de los días. Mayorías. Terminó el primer pie, luego el otro. Ella lo permitió. Cuando acabó, los envolvió en tiras de tela suave, y puso sus pies con cuidado sobre una manta doblada. Me recuerdas a un río cerca del cual acampaba, dijo en voz baja, casi para sí. Estaba seco la mayor parte del año. Parecía muerto, pero después de las lluvias corría rápido y profundo. Tenía un nombre, pero los locales lo llamaban serpiente silenciosa. No sé por qué, solo silenciosa. La miró de nuevo, estudiando sus rasgos bajo la luz de la linterna. Pómulos afilados como crestas, labios agrietados pero llenos, pestañas oscuras gruesas de arena. Era joven, demasiado joven para este sufrimiento, pero había algo antiguo detrás de sus ojos, algo que no retrocedía ante el dolor. Solo esperaba que pasara. Te llamaré Lena, dijo suavemente. Por ahora, te pareces a Elena, silenciosa pero fuerte. Parpadeó una vez lentamente, sin protesta, sin asentimiento, solo respiración. Calder se levantó, manos húmedas, y tomó una manta para cubrirla. La arropó alrededor de los hombros, luego retrocedió. Si tienes hambre, hay frijoles. No mucho, pero mejor que nada. Aún sin respuesta, tomó su saco de dormir y lo arrastró hacia la puerta. Dormiría en el granero esa noche. Para darle espacio, no era correcto que una extraña la vigilara, especialmente uno con sangre en su pasado y preguntas en los ojos. Antes de salir, miró atrás una última vez. Se había movido ligeramente, ojos cerrados, labios ya no temblando. La palangana seguía junto a la camilla, teñida del color de lo que le habían hecho. La tomó y la vació afuera, viendo el agua empaparse en la tierra sedienta. Adentro, ella soñaba con fuego, caballos, cuerdas cortando el cielo, y manos ásperas pero gentiles lavando el dolor sin pedir nada a cambio. Los días siguientes transcurrieron con el ritmo lento de la vida del desierto. Pero el silencio dentro de la casa era diferente ahora, más espeso, cargado de algo justo fuera de alcance. Lena, como Calder aún la llamaba, comía cuando traía comida, aunque nunca mucho. Se movía con cautela, ojos siempre alertas, postura tensa como un animal enjaulado demasiado tiempo. Nunca hablaba, pero él la sorprendía mirándolo cuando creía que no notaría. Por las noches, Calder le dejaba la camilla y se iba al granero, rifle a su lado. Fingía que era para darle espacio, pero la verdad era más complicada. Tenía miedo, no de ella, sino de lo que su presencia significaba. Ese letrero en el árbol aún ardía en su mente: hombres blancos, no perdonen. Quien lo escribió había querido que muriera lento, y quienes fueran, podrían estar viniendo. Fue 3 mañanas después cuando vio la huella de bota, un poco más pequeña que la suya, más nueva, apuntando hacia el granero. Calder se agachó junto a ella en la tierra compacta y estudió el tacón. ¿De emisión militar, caballería? La huella era fresca, no más de unas horas. Se levantó despacio, ojos escaneando la cresta, nada más que salvia y brillo de calor. Adentro, Lena estaba sentada junto a la ventana, quieta y silenciosa. No lo miró al entrar, pero su cuerpo se tensó. ¿Viste a alguien?, preguntó. Nada dijo. Solo apretó más la manta alrededor de los hombros.
Creo que tenemos compañía, murmuró Calder más para sí. Esa tarde mantuvo la linterna baja y se quedó en el porche, rifles sobre las rodillas. El viento había muerto. Coyotes aullaban lejos, y las estrellas parpadeaban como fantasmas despertando. Lena no dormía. Podía oírla moviéndose adentro, caminando en círculos lentos. Fue al mediodía siguiente cuando llegó el jinete. Polvo se arremolinaba detrás del caballo castaño al acercarse. El hombre encima llevaba el azul y oro de la caballería estadounidense. Su rifle estaba enfundado, sombrero bajo, mandíbula áspera de barba. Calder bajó del porche, una mano descansando casualmente en su cinturón. El soldado frenó su caballo y entrecerró los ojos. ¿Wyatt? Depende quién pregunte. Teniente Graham, estación Dust Hollow. Estamos rastreando a una fugitiva. El hombre sacó un aviso doblado del bolsillo del pecho y se lo pasó. ¿Has visto a esta? Calder tomó el papel ya sabiendo qué mostraría. Un boceto tosco de una joven apache, ojos afilados, cabello largo, las palabras. Buscada por asesinato y fuga. Peligrosa. Recompensa, $500. Calder miró despacio. No puedo decir que sí. ¿Seguro? Preguntó el soldado inclinándose. Pequeña, silenciosa. Podría estar herida, escondida. Creemos que fue rescatada o tomada por alguien cerca de Cottonwood Flats. Calder sostuvo el papel un segundo más, lo dobló y se lo devolvió. No he visto a nadie más que conejos y una vaca que no obedece. El teniente Graham entrecerró los ojos. No es solo una fugitiva, señor Wyatt. Forma parte de un grupo violento. Salvajes. Ese letrero que dejaron, lo dicen en serio. La mandíbula de Calder se tensó. Si veo algo, mandaré aviso. El soldado lo estudió un momento más. Luego asintió una vez y giró su caballo. Hazlo. Calder lo vio irse hasta que el polvo desapareció. Adentro, Lena estaba justo detrás de la cortina. Había oído cada palabra. Lo miró, inmóvil. Entró, se quitó el sombrero y lo apoyó contra la puerta. Vinieron buscando, me mostraron un papel, dijeron que estabas buscada. No habló. Les dije no. Sus ojos se estrecharon, confundidos, suspicaces. No sé qué hiciste, Lena. Y tal vez un día me lo cuentes, pero aquí un hombre elige. Yo elegí. Se volvió a la estufa, fingiendo remover los frijoles ya hechos. Detrás, ella se movió, apenas un cambio, una pequeña respiración. Y en ese momento, la confianza abrió un poco más el silencio. El sol de la tarde colgaba abajo, proyectando sombras largas en el patio mientras el viento se suavizaba un rato. Había sido un día extraño, demasiado quieto, como si el desierto contuviera el aliento. Calder estaba en el porche, afilando su cuchillo con golpes lentos y rítmicos. Cada pasada de acero sobre piedra resonaba débilmente en el patio abierto. Se concentraba en el movimiento más que en la hoja, como si la repetición pudiera mantener sus pensamientos lejos de la mujer durmiendo adentro. O no durmiendo. Se detuvo, ladeando la cabeza. El leve crujido de pasos en grava llegó a sus oídos. No un coyote, no un caballo, algo más ligero, humano. Miró arriba. Lena estaba afuera. Era la primera vez que cruzaba el umbral sola desde que la trajo. Sus pies descalzos tocaban la tierra con cautela, como probando si aún la sostendría. La manta tejida que había dejado doblada al borde de su camilla, colgaba de sus hombros, arrastrando como una segunda piel. Caminaba despacio, pasos desiguales pero decididos hacia el fondo del patio donde el granero vigilaba. Calder dejó el cuchillo, sin moverse al principio. La observó, no queriendo romper el momento. Parecía más pequeña bajo la luz, más frágil, y sin embargo algo en su forma de moverse había cambiado. No escapaba, reclamaba. Llegó al parche desnudo de tierra cerca del granero, donde el viento había barrido todo. Allí se arrodilló con cuidado, como ante algo sagrado, y dejó caer la manta a los codos. Sus dedos se movieron con propósito al tomar un palo y empezar a dibujar en el polvo. Solo entonces Calder se levantó, caminó despacio, botas silenciosas en la tierra, dándole espacio. Se quedó a unos pies detrás, viendo su mano trazar líneas en la tierra. En el polvo había dibujado un ave, alas extendidas en pleno vuelo, pero llamas la rodeaban como una corona ardiente. Las líneas eran audaces y afiladas, grabadas con tensión. El ave parecía viva y agonizante, alas anguladas hacia arriba, como intentando escapar del fuego o elevarse con él. Calder había visto guerra, símbolos tallados en rifles y quemados en piel. Pero esto era más antiguo. Un grito, una oración. Se agachó junto a ella, voz baja y respetuosa.
¿Qué es eso? Lena no levantó la vista. Su rostro permaneció quieto, ojos fijos en el dibujo. Por un largo momento no dijo nada, como decidiendo si dejar libre el recuerdo. Luego habló. Ave en fuego. Calder quedó en silencio, ojos nunca dejando la imagen. Golpeó el centro del ave con el palo. Esto era de mi padre, nuestra familia. Lo pintábamos en tiendas, tallábamos en ramas, siempre volando, siempre fuego. Calder sentía la tensión en su cuerpo, hombros echados atrás, mandíbula apretada. Se preparaba para algo. Vinieron soldados, abrigos blancos, la primavera pasada, continuó vacilante. Dicen debemos ir lejos, lugar seco, sin comida, sin agua. Dicen somos peligro, pausó. El palo tembló en su mano. Decimos no, nos quedamos, luchamos, su voz se afinó. Queman. Matan a mi madre, mis 2 hermanos queman a los ancianos dentro de la tienda. Calder apretó los puños despacio, mandíbula tensa. Algo viejo y furioso se removió en su pecho. Corro, me escondo, me encuentran, golpean, atan, llaman ladrona, dicen tomé rifle. No lo hice. Luego giró, mirándolo a los ojos por primera vez. Había furia en su voz ahora. No robé, no maté, no heté, no hice nada malo. Su voz resonó en el aire abierto como trueno en tierra seca. Calder no habló un momento. Luego su voz llegó, baja pero segura. Te creo. Giró al polvo, soltó el palo. Sus manos cayeron en su regazo, luego sus hombros temblaron. Al principio sin sonido, solo temblores silenciosos, pero luego llegaron los sollozos, crudos y sin filtro. Se curvó adelante, brazos alrededor de las rodillas, cabello cayendo como cortina. El dolor era demasiado grande para su cuerpo, y salía en olas. Calder quedó junto a ella, inmóvil, no la tocó, no intentó consolar con palabras vacías. En cambio, extendió la mano y presionó su palma en la tierra junto al ave en llamas, dedos abiertos, su piel contra el polvo que ella había moldeado con duelo. No era toque, era testimonio. Ella lo sintió. Eventualmente, su respiración se calmó. Levantó la cabeza, rostro rayado de tierra y lágrimas. Sus ojos se encontraron sin escudo. Puedes llamarme Lena, susurró. Calder asintió pequeño, voz como grava y viento. De acuerdo entonces. Lena será. Se sentaron en silencio mientras el sol se deslizaba detrás de la cresta, y el fuego en la tierra se desvaneció en sombra, pero sus cenizas como la verdad permanecieron. Esa noche, el viento silbaba bajo por las vigas, susurrando por las paredes delgadas como un fantasma recordando su nombre. Calder estaba junto al fuego, botas quitadas, mangas arremangadas atendiendo una olla de frijoles. Lena estaba junto a la ventana, brazos cruzados alrededor de sí, viendo la noche asentarse sobre el desierto. Y el silencio entre ellos ya no era una pared. Era algo más suave, como aliento compartido. Giró de repente. ¿Quieres saber la verdad? Calder miró arriba, su cuchara pausando. Asintió una vez, cuidadoso de no presionarla con palabras. Caminó despacio a la mesa, se sentó frente a él. Su voz era quieta pero clara. Mi padre era un jefe menor, empezó. Nuestra banda pequeña, pacífica, comercio con colonos, incluso aprendimos su dios. Teníamos reglas, límites. Queríamos vivir. Calder escuchaba. Rostro ilegible pero concentrado. Hace un invierno completo, continuó, una mujer blanca encontrada muerta cerca de nuestro coto de casa. Garganta cortada. Su marido dijo, fuimos nosotros. Sus dedos se tensaron en el borde de la mesa, pero no fue. Ella murió porque él la mató. Todos sabían, pero nos culparon. Sus ojos encontraron los de Calder. Vinieron soldados, no solo ellos, rancheros también. Hombres de pueblo con rifles y miedo, dijeron tomaban justicia. Tragó fuerte, el dolor subiendo en su garganta. Quemaron nuestro campamento, dispararon a mis hermanos mientras dormían. Mi madre murió sosteniendo las cuentas de oración que el sacerdote le dio. Dejaron a mi padre colgando del poste del consejo. Calder bajó los ojos. Me encontraron en un árbol hueco. Me escondía. Tenía un cuchillo, pero me lo quitaron. Dijeron planeaba venganza. Dijeron era peligrosa. Me ataron, interrogaron, golpearon. Luego me llevaron al árbol donde me encontraste. Me colgaron como cebo. ¿Para quién? Preguntó Calder. Vos, un roce bajo. Para el resto de nosotros. Para cualquiera aún vivo y enojado. Lo miró, luego preguntó suave. ¿Por qué me bajaste? La miró largo, el fuego crepitando entre ellos.
Porque una vez, dijo, su ceño se frunció. Mi familia, dijo Calder, voz plana. La primavera pasada atacaron nuestro rancho. Apache, dijeron. Tal vez sí, tal vez no. Estaba cazando. Volví a cenizas. Mi hermana tenía 16. La oí llorar en el granero, pero tuve miedo. No entré, esperé ayuda. Murió antes que llegara alguien. El silencio después fue diferente. No vacío, pesado. Me salvaste. ¿Por qué no pudiste salvarla? Susurró Lena. Asintió. Lo estudió. Si hubiera sido blanca, igual habrías usado el cuchillo. Calder se levantó despacio, rodeó la mesa hasta estar frente a ella. Miró arriba, buscando su rostro. Bajó la mano, tomó su barbilla gentilmente. Sus dedos callosos, pero toque cuidadoso. Medido. No amo la piel, dijo. Amo lo que respira debajo. Sus ojos se llenaron. Pero no cayeron lágrimas. Tomó su mano, presionó su mejilla en la palma, y entonces, como por instinto, se inclinaron uno al otro. El beso fue quieto, vacilante al principio, luego más pleno, como si ambos hubieran contenido el aliento demasiado tiempo, y finalmente recordaran cómo exhalar. Sus manos temblaron en su pecho, sus brazos rodearon su espalda, el fuego estalló suave detrás. Después, estaban en la pequeña cocina, luz de vela parpadeando contra vigas viejas. Sus sombras se movían como una en la pared lejana, un baile lento que ninguno había aprendido, pero de algún modo sabía. Afuera, el viento del desierto se calmó por primera vez en días. Adentro, algo empezó a sanar. El viento volvió con la mañana soplando más fuerte de lo usual, trayendo olor a arena y humo lejano. Calder lo sintió en los huesos, algo cambiando. Había vivido bastante bajo el cielo para reconocer el peso antes de una tormenta, aunque viniera con botas en vez de nubes. Habían pasado 3 días desde el beso, desde que las palabras no dichas en voz alta echaron raíz en el silencio. Lena había empezado a moverse más libre por el rancho. Ayudaba a alimentar animales, barría el piso, incluso rió suave una vez cuando Calder maldijo la mula terca que no comía. Pero la paz era frágil. Al mediodía, un rastro de polvo se alzó del este. Calder estaba junto a la cerca, mandíbula tensa, rifle contra el porche. 3 jinetes se acercaron, hombres locales en chaquetas de lona y sombreros viejos, rifles colgados a la espalda. Su líder llevaba una placa de lata en el pecho que parecía más autoimpuesta que oficial. Wyatt, llamó el hombre al desmontar. Oí que podrías estar albergando a alguien que no pertenece. Calder mantuvo voz pareja. Oyes muchas cosas, Joe. No las haces ciertas. Joe Prescott escupió en la tierra. Una muchacha. Apache. Hay recompensa. $500 en efectivo y el agradecimiento de todo hombre temeroso de Dios al oeste del río. Viniste todo este camino por un rumor. Los ojos de Prescott se estrecharon. Vamos a revisar adentro por si acaso. Calder bajó del porche despacio. ¿Tienes orden? Prescott resopló. ¿Crees que esto es un tribunal, Wyatt? Los otros 2 hombres se movieron en las sillas, manos, cerca de las armas. El aire colgaba frágil. Soy el único que vive aquí, dijo Calder. Voz calma. No hay muchacha, solo fantasmas y cabras. Prescott lo miró largo, luego asintió apretado. Si mientes, arderás con ella. Se fueron sin revisar la casa, pero el mensaje era claro. Volverían con más hombres y menos paciencia. Esa noche, Calder estaba junto al fuego detrás del granero, estrellas ocultas tras nubes pesadas. En su mano el tosco letrero de madera que había sacado de donde lo enterró. Descolorido ahora, pero legible, aún odioso. Hombre blanco, no perdones. Lo miró largo, dedos rozando las letras, luego se levantó y lo llevó al pozo de fuego. Sin ceremonia, sin discurso, lo puso entre la leña y encendió un fósforo. Las llamas subieron lentas, luego tragaron las palabras en naranja y oro. La madera crujió y se curvó como si el odio resistiera morir. Detrás, pasos. Lena llevaba una de sus chaquetas viejas, demasiado grande, mangas arremangadas 2 veces. Se paró junto a él, ojos en el fuego, sin hablar. Pero su presencia decía suficiente. Las llamas bailaban en sus ojos, reflejando algo como duelo y algo como libertad. Debí quemarlo antes, dijo Calder quieto. No respondió, pero se acercó, lo bastante para que su hombro tocara el suyo. Apretó más la chaqueta, dedos anudados en la tela. Gracias, dijo suave. Dígalo suave. Las palabras simples pero cayeron como algo sagrado. La miró abajo, corazón pesado y vivo a la vez. El fuego bajó, brasas brillando. Sobre ellos, el viento se calmó a un susurro, y por primera vez desde que la bajó del árbol, no quedó signo de lo escrito contra ella. Solo calor,
humo y el peso de lo que habían elegido. La mañana siguiente trajo calma, quietud espesa y natural. Calder se levantó temprano, empacó galletas secas, cecina y una cantimplora en la alforja. El aire alrededor del rancho se sentía más apretado, vigilado. Había visto humo en el horizonte, demasiado constante para fogata. La voz se había corrido. No tenían tiempo. Lena estaba junto a la cerca, cabello trenzado atrás, envuelta en la misma chaqueta de la noche del fuego. Su rostro calmado, pero ojos con preguntas. «Tenemos que irnos», dijo Calder, atando la última correa. «Esta noche», asintió, ya sabiendo. «Hay tierra al sur», continuó. «Más allá de la frontera, dicen que apaches aún viven libres en la Sierra Madres. Lejos de soldados, lejos de letreros», pausó. «Podemos llegar si cabalgamos fuerte». Lena se acercó, tan cerca que vio el rubor suave en sus mejillas. Tomó su mano y la sostuvo firme. La miró abajo, voz apenas susurro. «¿Vendrás conmigo?» Presionó su frente contra su pecho, aliento cálido a través de la camisa. Luego respondió lenta y cuidadosa. Quiero vivir como tu esposa». Calder cerró los ojos. Esa frase pesaba más que 1000 promesas. Besó la cima de su cabeza. Inhaló su cabello como lo último que lo anclaba. Al atardecer estaban listos, 2 caballos ensillados, el rancho dejado atrás. Sin nota, sin fuego, sin adiós, solo una puerta quieta balanceándose y un hogar vuelto memoria. Cabalgaron por el desierto bajo estrellas, luz de luna pintando las crestas plateadas. Lena se inclinaba adelante en su caballo, movimientos firmes, practicados. No preguntaba qué había adelante, solo seguía. A 10 millas de la frontera, la tierra se abrió en matorral bajo y acantilados de piedra. Calder escaneaba el horizonte constante, cada sombra una amenaza. Luego vino el disparo. Un crack resonó en la llanura. Calder se sacudió en la silla, luego colapsó de lado, deslizándose duro al polvo. «¡Calder!», gritó Lena, saltando de su caballo. Aferró su costado, sangre ya empapando su camisa. «¡Sigue!», jadeó. «No». Otro disparo silbó pasando golpeando la roca detrás. Desde la cresta, 2 figuras aparecieron. Jinetes, rifles alzados. Calder gimió, incorporándose. «Tenemos que movernos». Lena pasó su brazo bajo su hombro, intentando levantarlo. «Créeme», gruñó. «No lo haré». Por pura voluntad, tropezaron hacia las rocas cercanas, balas cortando la noche. Las botas de Calder arrastraban, pero forzaba un paso tras otro. Cada aliento húmedo, visión borrosa. De algún modo llegaron a un paso estrecho entre 2 acantilados, un pasaje oculto. Lena lo arrastró a medias, lo llevó adentro, lo presionó contra la pared de piedra, su pecho agitado. Los disparos se desvanecieron atrás. Los jinetes no seguirían por las rocas, no sin perder velocidad, no sin riesgo. En la sombra del paso, Calder cayó de rodillas, sangre goteando al polvo. La miró arriba, dolor y maravilla en los ojos. «Dijiste que querías ser mi esposa». Se arrodilló junto a él. Tomó su rostro. «Lo dije en serio». Sus labios se curvaron, incluso en el dolor. «Entonces mejor cruzamos este paso», asintió. Y por primera vez desde que se conocieron, Lena rezó, no a los dioses de los colonos, sino a los espíritus del fuego, viento y supervivencia, porque el amor en este lugar siempre era una apuesta. Y esa noche lo apostaban todo. Las solapas de la tienda se agitaban suave en la brisa del río, luz de luna filtrándose por las costuras como hilos plateados. Afuera grillos cantaban bajo, y el agua susurraba sobre piedra. Adentro, Calder yacía apoyado en mantas dobladas, aliento lento pero fuerte ahora. La fiebre había pasado. Lo peor terminó. Lena estaba junto a él. Una palangana de agua fresca a su lado, limpiando suavemente su frente. Él la observaba con ojos entreabiertos, comisuras de la boca alzándose ligeramente. «¿Siempre tan mandona con tus pacientes?», murmuró. Alzó una ceja pero sonrió. «¿Solo con los demasiado tercos para morir?», rió. Luego se estremeció al tirar la risa de los puntos en su costado. Lo cayó suave, poniendo una palma en su pecho para calmarlo. El silencio entre ellos se profundizó, no incómodo, sino pleno. Luego, mientras el viento suspiraba afuera, habló de nuevo. «Dime algo verdadero», dijo Calder, voz más suave, tocada por algo crudo. «¿Cuál es tu nombre real?». Lena miró abajo, vacilando. Luego tomó su mano y la guió a su pecho, justo sobre el corazón. «Ayana», dijo,
Significa río Pacífico. Mi padre me lo dio. Calder cerró los ojos un instante, como dejando que el nombre se asentara en él como oración. Al abrirlos, había calor tras el cansancio. Ayanna, repitió, saboreando la palabra. Eres la única paz que he conocido. Oh. Esta vez no lloró. Solo apretó más su mano. Pasaron los meses. En el borde sur del territorio, donde la frontera se difuminaba en groves de mezquite y viento seco, traía aromas de salvia y bosque. Una pequeña cabaña estaba cerca de la curva del río, de pino y cuero, fuerte pero humilde, rodeada de juncos susurrantes y flores silvestres. Bajo la sombra de su toldo, Ayanna Salvatierra estaba sentada con piernas cruzadas, cosiendo una camisita blanca pequeña. Su vientre se había redondeado suavemente, visible ahora bajo su fajín tejido. Tarareando quieta, trabajaba la aguja por el algodón suave, dedos seguros y calmados. Más allá del jardín, Calder entrenaba a un Mustang joven, murmurando órdenes bajas, paciente y firme. Cada tanto miraba atrás hacia la cabaña, viendo su silueta por la cortina ligera, y cada vez sonreía. Adentro las paredes no tenían trofeos ni retratos, solo manojos de hierbas, 2 libros, y una manta de niño esperando terminar. Ayanna se movía por ella como el aliento del lugar mismo, presente, anclada, llena de vida quieta. Una tarde caminó al río, el mismo sendero de meses. La corriente iba lenta y segura. Un lis, aponreia, gisibura. Y la un mire mano amon. Y la entró descalza en los bajíos, dejó que el agua fresca besara su piel y puso ambas manos sobre su vientre. Pequeño, susurró. Tu padre no solo perdonó, amó y cumplió su promesa a todos. Detrás, pasos suaves en la hierba. Calder vino a pararse junto a ella, dedos entrelazándose sin palabra. Juntos vieron el río fluir bajo el crepúsculo, donde estrellas empezaban a parpadear. Nadie esperaba que 2 almas perseguidas encontraran algo así. Pero de algún modo, en un mundo de cicatrices y tormenta, habían creado un parche quieto de tierra donde el amor había echado raíz. No el escrito en libros de historia, sino el que perdura. Y el río seguía fluyendo, pacífico, como su nombre, como su vida, como algo finalmente en hogar verdadero. Si esta historia tocó tu corazón, si te recordó que incluso en los desiertos más duros, el amor puede florecer como agua de piedra, entonces, este es tu lugar. Suscríbete a Historias de Amor del Salvaje Oeste, para más cuentos de romance prohibido, valentía quieta y amor que desafía tiempo, sangre y frontera. De senderos polvorientos a promesas susurradas, cada historia está hecha para quedarse contigo mucho después de la última palabra.